Sean todos bienvenidos a este su podcast Pegados con Oro. Hoy en nuestro segundo episodio hablaremos de algo que dejamos como, como en el aire en nuestro primer episodio de Hablemos del Dolor, y es el por qué el dolor nos vuelve malas personas. Quien les habla, Richard Vázquez, y me acompaña, Karen Guerrero. y es un placer para nosotros poder conversar acerca de esto. Me gustaría escucharte. ¿Crees o no crees que el dolor nos vuelva malas personas? Sí, Eh, es algo que digo de manera muy regular y no es porque esté generalizando que eso suceda, pero sí es importante reconocer que cuando tenemos dolor, nuestra tolerancia es más pequeña. Eso lo nombramos la vez pasada en relación a la tolerancia y es que eh, el dolor exacerba tanto eh, la necesidad de no tener el dolor que hace que no pensemos bien, que contestemos de mala manera, que la forma como nos relacionamos con el mundo pues no sea la más adecuada. Y por eso, en algunas de las charlas o mis pacientes que nos escucharán, recordarán que lo he dicho en varias ocasiones, que el dolor nos hace malas personas. Sea un dolor de cabeza por deshidratación, eh, o sea que perdí a alguien, estoy en proceso de duelo y me genera un dolor inmenso el estar sin esa persona, que no soy capaz de tener un contacto sano con cualquier persona. Hay una serie en Netflix que es muy interesante sobre eso. Es de un señor que perdió a la esposa y es muy grosero con todos. En este momento no recuerdo el nombre, pero apenas lo recuerde les digo cómo se llama. Y habla de eso, de cómo esta persona está sobrellevando el dolor y cómo su interacción con el mundo es muy mala. Y en un principio todo el mundo como que pues dice, bueno, el man perdió a su mujer y la vida le ha cambiado significativamente y como que toleran un poco, pero ya después se torna muy maluco y entonces muestra como toda esa realidad, porque también el duelo se ha romantizado y se le ha dado un color que no es frente al realmente el dolor que una persona puede tener y todo lo que le cuesta volver a adaptarse al mundo sin esa persona o sin su mascota que perdió, o sin ese trabajo que perdió, porque también hay duelos por trabajo o porque hubo un accidente y perdí una mano, una pierna, mi condición de movilidad cambió y eso genera que mi forma de relacionarme con el mundo sea supremamente doloroso. Yo considero que el dolor, primero que todo, nos ciega. Ok, El dolor es como una venda que tengo en los ojos, pero no solamente en los ojos físicos, sino también en los ojos emocionales y espirituales. Y cuando no puedo ver y no soy consciente de lo que sucede enfrente mío, y solo soy consciente de lo que sucede dentro de mí o de mis necesidades, como lo decías tú, considero que el dolor nos hace malas personas, algunas veces porque la persona quiere serlo, porque uno muchas veces en la interacción social se da uno cuenta de que lo que está haciendo está mal y de que hace sentir mal a las demás personas, y, y por muchas otras veces no. Muchas otras sí, veces considero también que hay dolores como la pérdida de algún ser querido o de alguna mascota, que son dolores que se comparten en la familia, que no es un dolor que solamente siente uno, sino que es un dolor colectivo, llamémoslo. Este dolor también me hace mala persona por creer o pensar que el otro no está pensando en mí y mm, al mismo sí, tiempo yo no pienso en el otro. Y lo único que yo veo son mis intereses, lo único que yo veo son mis dolores,
y lo único que yo creo es, y lo único que importa es que se sane mi dolor y no pienso y no considero en el dolor que está sintiendo también la otra persona por esta situación que nos sucedió, pues en este caso a la familia o al núcleo quien tuvo la pérdida, que no es lo mismo al dolor físico que solamente hace mala persona, entre comillas, a quien está padeciendo el dolor, ¿sí? Quien se partió un brazo, hablemos de una persona diestra, que se partió el brazo derecho, pues solamente él sabe cuán difícil es cepillarse los dientes con la mano izquierda cuando no tienes otra opción. Cuán difícil es comer con la mano izquierda cuando no tienes otra opción. Y ese es el dolor que está pasando solo él. Y aunque su intención muchas veces no es ser grosero o hiriente con las demás personas, considero también que eh, lo hace mala persona porque, tú bien lo dijiste, su tolerancia a todo lo demás es menor. Y él considera, esa persona considera que nadie está entendiendo lo que le sucede y se enceguece. Sí, 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 se enceguece. Hay dos razones por las que uno no puede ver o como que el panorama, mi perspectiva cambia y tiene que ver por la oscuridad o el deslumbramiento. Entonces, cuando tenemos un dolor así profundo que nos ha sido arrebatado algo, la capacidad de poder hacer algo por mí mismo, lo que hablábamos de que murió alguien. Ya recordé el nombre de la serie en Netflix se llama Más allá de mi mujer, en español. En inglés se llama Afterlife. Disculparán ahí mi pronunciación. Pero habla como de todas esas condiciones, como al señor le toca volver a retomar su vida sin su mujer. Y entonces cuando sentimos un dolor así por la pérdida de alguien que hablábamos de la serie, o pues todo esto que tú nos estabas diciendo que también hace parte de un dolor colectivo, pero es que nadie es capaz de percibir realmente el dolor del otro, nadie. O sea, nosotros en la psicología podemos acompañar a la persona ante el dolor, pero nunca vamos a sentir lo que él sintió. Así de pronto yo haya tenido una pérdida significativa también en mi vida que me haya cambiado la vida. No es lo mismo perder un hermano a perder un hijo, a perder la pareja con la que uno ha Un padre, compartido absolutamente todo, un padre, una mascota, un abuelo que me crió y estuvo conmigo, haber tenido un aborto espontáneo cuando he tenido una ilusión muy grande por ser mamá, por ser papá, pues nada se compara, pero genera un malestar increíble ese hecho de, de ese dolor, de esa pérdida, que eso hace que entremos en un estado de oscuridad. Y la oscuridad lo que hace es que yo me en sí mismo, entro en mí mismo, me vuelvo egoísta, me pierdo de todo el panorama. Yo he hablado de esta situación con muchas personas y es uno quisiera, y con mi mamá particularmente, lo hemos nombrado en algunas ocasiones, uno quisiera que el mundo se apagara con uno, todos entráramos en pausa, pero el mundo sigue. y es que ese es un gran problema, que, que uno se quiebra con el dolor, pero nada se detiene, Nada, todo todo continúa. continúa. Y eso es bueno, porque eso lo jala a uno a continuar ciertas actividades. Hay gente que en su dolor realmente para, y podemos hablar de procesos de depresión muy grandes, donde la persona no tiene la capacidad ni siquiera de valerse a sí misma frente a sus necesidades básicas y demás. Pero el que el mundo nos jale, el que el mundo continúe, ese dicho que me parecía muy horrible, pero que hoy ya más grande puedo comprender y desmenuzar de una mejor manera, que el muerto al hoyo y el vivo al baile. Y es literal. El que se fue y la vida empieza a Continúa. permearse y a continuar de otras maneras. La persona deja un vacío, una marca y demás, pero la vida continúa y el diario vivir sigue. Entonces, el dicho parece cruel, bueno, muchos dichos parecen crueles, pero realmente son muy reales, muy, Asertivos. sí, muy a la realidad. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta eso de los dichos, me hiciste evocar
es eso de la crueldad acerca de ese tipo de cosas y pensando en la vida, muchas veces he escuchado ese término o ese dicho de, es que a mí no me suceden cosas, en la vida suceden cosas y yo decido cómo afrontarlas, que es la idea de no tomarnos nada personal. Y lo traigo a colación con esto del dolor, porque una cosa es sentir dolor, que todos sentimos dolor, pero otra cosa muy diferente es sufrir por las cosas, Ok, porque el sí, 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 sí. sufrimiento pues es una elección Sí, es una que es decisión. muy diferente al sentir dolor. Pues no puedo elegir sentir o no dolor, pero sí puedo elegir sufrir o no. Puedo elegir teniendo en cuenta ese dicho que acabas de decir de el muerto al hoyo y el vivo al baile, eh, puedo elegir eh, alargar esa pérdida, alargar ese dolor y hacerlo un martirio o asumirlo y asimilarlo y vivir con ello. Porque algo muy importante de lo que no hemos hablado es que aunque la vida sigue, el dolor no se va y muchas veces hay que aprender a vivir con el dolor todos los días y seguir adelante. Sí, es que asumir la muerte y vivir una experiencia dolorosa no quiere decir, o no estamos diciendo, no estoy diciendo que, que no, pues que ya pasó y entonces hágale, ¿no? Porque eso es un acto totalmente horroroso en el que yo no soy capaz de poder comprender al otro y lo que estoy haciendo es que no estoy validando, no estoy reconociendo que para esa persona la vida le cambió. Entonces eso es importante tenerlo claro. Uno. Dos, es supremamente importante reconocer que yo tengo la responsabilidad de responderle a la vida. Entonces, desde la logoterapia, la teoría eh, psicológica de Víctor Frankl, que viene de la rama de la psicología humanista, los invito a que investiguen un poco sobre este personaje que es maravilloso, me encanta. Eh, Se habla de los valores existenciales y bueno, un montón de cosas que vamos a ir desmenuzando en todo este tiempo. Pero en este momento voy a tomar a colación la responsabilidad. Y la responsabilidad es la respuesta, es un valor existencial que habla de la respuesta que yo le doy a la vida frente a lo que la vida me pone. Eso es responsabilidad, responder. Y yo tengo la capacidad de responder con la mejor actitud posible. Entonces están los valores de creación, de experiencia y de actitud. Son esos tres. Y esos tres se viven, eh, se traducen, se contemplan a través de la libertad y la responsabilidad, que es lo que estoy diciendo. Entonces, desde la responsabilidad, desde mi responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de asumir esta situación que la vida me pone hoy, aquí, ahora, de la mejor manera o de la peor manera. Pero es mi decisión. Y ahí es donde viene el sufrimiento, que es una elección. Yo decido qué tanto voy a sufrir con esto. Y hay en procesos terapéuticos que he escuchado de otros profesionales, de otros compañeros, otros colegas, que dicen, o sea, teníamos puntos tan fuertes con mi paciente que nos tocaba ponernos horarios para llorar. O sea, vas a llorar una sola hora y vas a llorar de 5 a 6 de la mañana mientras te arreglas para irte a trabajar. Porque esto no se puede convertir en una situación que incapacitante. Todos tenemos la posibilidad de sobrevivir, sobrellevar, resignificar las situaciones dolorosas de la vida, pero todo depende de nuestra actitud. Hay personas que viven procesos de duelo amargados, se aíslan totalmente asumen la vida de una manera diferente, pero lo único que hacen es tener muchos años de vida basados en el dolor. Su emoción, su sentimiento es durante el tiempo doloroso, pero fue porque ellos decidieron vivir así. Y eso se convierte en un rasgo muy grande de muchas enfermedades físicas que tienen como alimento el dolor y una base de tristeza totalmente grande. Sería lo que llamamos el somatizar Sí, lo que nos sucede. En este caso, desde el dolor somatizamos ese dolor
y se nos convierte en una enfermedad física. Sí, 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 tengo una amiga que murió ya. Ella me compartía hablando del dolor. En alguna ocasión hablábamos que había perdido a su hermano y que su mamá, la forma en la que había asumido la muerte de él no fue llorándolo, sino cagándolo. Ella sufrió diarreas crónicas durante muchos años que le dañaron el intestino, que dañaron todo su colon, que le generó una condición supremamente horrorosa, que al final la deterioró tanto que la llevó a la muerte. Y fue porque ella no fue capaz de poder llorar. Esa idea absurda que existe socialmente de normalizar el hecho de que sufrir no está mal. Y sí, es una cosa muy rara. Pero si uno está triste y llora, lo primero que le dicen a uno es no llore. Entonces esa idea de que uno tiene que ser fuerte ante el dolor, pero que también tiene que vivir el dolor, le genera a uno muchísimo malestar. Es importante que la persona pueda llorar, pueda vivir el duelo, pueda sentirse mal. Si quiere echar la madre a alguien, lo pueda hacer. Que haga parte de su malestar, pero que no se defina por el dolor. Y que no permita que eso sobrepase su vida. Porque aún estando tristes podemos reírnos. Nos ha pasado en muchas ocasiones que hemos estado mal, que nos ha pasado algo y pasa algo chistoso y todos nos reímos, pero estamos tristes porque algo pasó. Es no perder esa capacidad de asombro y de poder disfrutar la vida aún a pesar del dolor. Eso hace parte de cómo yo decido vivir las cosas y puedo decidirlo de muchas maneras. Entre eso me acordé que a nosotros se nos murió un gatico hace un año. Fígaro, el gatico macho. Nosotros tenemos dos gaticos, teníamos dos gaticos, una gata y un gato cielo y Fígaro. Tenemos a Adam y Que es el perro. que es el perro, sí, y nos fuimos de paseo y Fígaro murió. Y el dicho hoy es el de los dichos, el dicho del gato murió, la curiosidad mató al gato. Es real, y el gato por ir a chismear por allá se murió. Otro día hablaremos de esa situación. Eh, pues estamos cerrando un ciclo de duelo. El gato murió el 5 de enero y hemos vivido esa experiencia de una manera diferente y siguiendo como toda esa línea, todo lo que se habla, se comparte con los pacientes, todas las cosas que le enseñamos a las personas con las que tenemos contacto en las capacitaciones, es el hecho de decir, voy a vivir esta situación, la voy a vivir, pero la voy a vivir bajo unos parámetros, porque no me voy a amargar, porque tales cosas y demás. Al gato lo he llorado un montón, he extrañado a mi gato de miles de maneras, pero me di esa oportunidad de poderlo vivir de otra forma y de decir, bueno, él en su vida animalística me dio todo lo posible me amó, me quiso, estuvo para mí, pues así mismo yo, y me dio un tiempo para estar triste y para continuar la vida recordándolo, viviéndolo y reconociendo que tuvimos una historia y que lo más importante de esa historia fue lo que vivimos. Sí. Empezaste diciendo algo increíblemente importante que igual que pegados con oro, nos pega a todos, y es acerca de la validación. Sí, Porque muchas veces desde el dolor consideramos que es que el otro no me entiende, y sí es verdad, muchas veces el otro debe validar mi emoción, porque encontramos muchas personas que no son capaces de validar nuestras emociones en el momento en el que las sentimos, no solamente desde el dolor, las emociones de frustración, la emoción de tristeza, el miedo, que es algo que muchas veces es difícil de afrontar. Encontramos personas que de verdad no validan nuestras emociones, pero muchas veces también nos hace falta validarnos a nosotros mismos. sí, En este caso, por ejemplo, de la pérdida de nuestro gatico, el primer paso que debimos haber hecho y que hicimos en su momento, porque no vivíamos solamente nosotros dos, sino también compartíamos casa con mi mamá y con mi abuela, fue validar esa emoción, fue validar esa tristeza. Está bien que nos sintamos mal, está bien que estemos tristes, está bien que vivamos esto,
Está bien que tú lo hagas y de la misma manera y con la misma importancia, está bien que yo lo haga conmigo mismo. Debo validar mi propia emoción. Y creo que es algo importante que debía hacerse desde un principio, eh, pues porque es lo que le da paso al poder elaborar esa situación El duelo. y poder superarlo, poder salir al mundo y afrontar y darle esa respuesta, tener esa responsabilidad con la vida y poder afrontarla. Sí, validar es supremamente importante, es reconocer que estás mal y que estoy contigo para lo que necesites y poderte acompañar desde el dolor y reconocer que estoy mal, me siento mal y poderle decir al otro, oiga, mire, me siento mal, me pasó tal cosa, no, no estoy bien para que hablemos, o mira, tengo tal dificultad y realmente no tengo la capacidad de contenerte, porque eso también pasa, ¿no? El validar y el contener van de la mano y hace parte de la responsabilidad afectiva a nivel de pareja, de familia y demás, porque esto fue un tema que afectó a todos, a mis papás, a la familia pues que conoce nuestro hogar y que los animalitos pues hacen parte de nuestro... A los amigos más cercanos. Y, y era poder reconocer, estoy triste, pero aquí vamos, estamos bien y continuamos con el día a día. Hay momentos en los que sí, como no puedo hoy con lo que pasa y me voy a dar un tiempo para estar a solas, para llorar, el dejarme consentir, el poder compartir con el otro, el decirle al otro, todo bien, las cosas están bien, vamos a mejorar. Aplica para muchas cosas, pero es que esto es algo que hemos aprendido porque ya hemos estado rotos y pegados de veces anteriores y pues tiene que ver con duelos que hemos tenido muy fuertes, que nos han marcado en la vida, eh, muy particular, la muerte de mi hermano cuando era adolescente, la muerte de tu papá cuando también eras adolescente, Él era más más pequeño, niño, sí, era más niño. que nos ha hecho reconocer también que ese dolor es un dolor grandísimo y que es un dolor que con el tiempo uno va procesando. Volviendo a los comentarios con mi mamá, hablábamos de que hay dolores que no se van, el dolor se transforma, cambia, la forma como yo contemplo las cosas, pero el dolor siempre va a estar, recordar a esa persona con dolor va a estar. Eso tiene que ver también con algo súper importante y tiene que ver con el perdonar y olvidar. Cuando uno ha tenido, porque por eso también nos rompemos, y eso es importante que lo podamos desmenuzar en otro, tiene que ver con el poder perdonar cuando algo me pasa. Entonces, no sé, hay una relación muy fuerte con alguien, con un amigo, con una amiga, eh, una persona que es supremamente importante, la pareja y demás, y de pronto ocurre una situación que rompe todo, que nos sentimos defraudados, que nos sentimos violentados, que sentimos que ocurre una injusticia, un montón de cosas, y perdonar me genera una sensación horrible porque no sé por qué de dónde la gente aprendió que uno tiene que olvidar las cosas. Y resulta que eso no se olvida. Nada de lo que hemos vivido lo olvidamos, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Y eso es supremamente importante porque todo eso nos construye como personas. Ese es el oro que nos pega, es esa sustancia que le da valor y le da importancia a nuestra vida, es ese oro, es esa posibilidad de encontrar el aprendizaje, la belleza, la riqueza en aquella situación y no es olvidarlo, sino es dejarlo atrás, porque ya pasó, poderme fijar en el ahora para vivir a plenitud lo que estoy viviendo en el ahora y poder así mismo construir mi futuro, que también es importante, pero no proyectándome al futuro, sino viviendo aquí, en el presente, en el aquí, en el ahora. Eso que acabas de decir es increíblemente importante porque no podemos olvidar lo que vivimos. No por el sencillo hecho de no olvidarlo, de que sea un recuerdo, sino porque lo que vivimos nos enseña. Y eso que acabó de pasar, que me generó un dolor, me enseña para el futuro no volver a cometer el mismo error. O a que cuando me enfrente a esa situación sabré de una mejor manera cómo afrontarla. Sí, Hemos hablado de cosas muy importantes el día de hoy y me gustaría cerrar dejándole algunas preguntas a nuestros oyentes.
¿Quieres decir algo? Ay, ok, bien, preguntas. No, quería dejar como claro ciertos términos que es importante tener. Lo de validación emocional, que reconocer mi emoción y es también reconocer que al otro le está pasando algo, tanto conmigo como con el otro. La responsabilidad afectiva, que es el ser consciente de que a mí me pasa algo, estoy mal y poderle decir al otro, venga, es que hoy no estoy muy funcional porque es que me pasó tal cosa, pero aquí estoy poniendo la cara frente a la situación. Es darle a conocer al otro lo que pasa. Eh, Hablamos de la oscuridad y del deslumbramiento. La oscuridad genera en nosotros la incapacidad de poder reconocer lo que pasa en el momento en mí también y lo que pasa en el contexto alrededor del otro. Es importante que cuando tengamos dolor no nos hundamos en la oscuridad. El deslumbramiento lo hablaremos más adelante, pero los valores existenciales, la actitud de poder asumir la vida de la forma que es y la responsabilidad como respuesta a la vida, a esa situación que la vida me está colocando, son cosas importantes que empezamos a hablar en el ahora, pero que más adelante también retomaremos y es importante que empezamos a unirnos como a este lenguaje que tiene un contenido filosófico, que tiene un contenido psicológico, existencial que nos ayuda a comprender la vida. Preguntas, querido. Bien, hemos hablado de todas estas cosas que tienen un significado bastante importante, pero considero yo que para nuestros oyentes también es importante que tengamos esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos. Y entonces una pregunta para nuestros oyentes sería, ¿he validado mis emociones? ¿He validado el sentirme feliz? ¿El sentir la alegría genuina? O sea, ¿no me siento culpable cuando algo bueno me sucede en la vida? Ajá, Esa sí, sería una buena pregunta para nuestros oyentes. sí. Otra pregunta sería, ¿tengo la capacidad de validar las emociones de quienes me rodean o de quienes conviven conmigo? En mi casa convivo con mi esposa, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos y valido las emociones de esas personas. Voy al trabajo, voy al colegio, voy a la universidad y tengo la capacidad de validar las emociones de mis compañeros y más importante aún, de mis docentes. Muchas veces creemos que ese docente, mejor dicho, no le pasa nada y tengo la capacidad de validar las emociones de ese docente que probablemente también se le pudo haber muerto un gatico. O el jefe, O nuestro jefe. sí, o mi psicólogo, esas personas que de pronto a veces le damos como un lugar por allá distante a nosotros y no reconocemos que también les pasan cosas bien, me gusta. Exacto. Son preguntas que desde la casa nos podemos hacer, que si a alguno le gustaría compartirnos sus respuestas, que si a alguno le gustaría que habláramos de algo en específico, no lo puedan dejar en los comentarios. Les agradecemos por escuchar este podcast. Nos encontraremos nuevamente en el siguiente episodio. Y recuerden que, como dijo Carl Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de las demás personas.